qué bueno poder compartir con ustedes en esta noche, poder compartir con ustedes este momento, después de un tiempo sin estar transmitiendo, después de un tiempo de estar, ¿verdad? Pues no retirados jamás, pero pues tomándonos un tiempo para fortalecernos físicamente, obviamente espiritualmente, también ocupados en nuestros estudios, pero estamos aquí en pie de lucha, estamos aquí en pie de lucha. No se me ha olvidado que les prometí continuar con el libro, con el estudio de Apocalipsis y otros estudios que estábamos dando, pero era necesario pues que darme este tiempo para fortalecerme físicamente, para poder, ¿verdad? También cumplir con mis compromisos en el seminario, y seguiremos ahí, pero no vamos a abandonar nuestra tarea y nuestro llamado. Así que bendiciones para todos ustedes. Rieguen la voz, por favor, compartan este video, que comparta esta transmisión, dejen saber a sus amistades, dejen saber a sus hermanos, hermanas, por favor, a sus familiares, comparta. Quiero compartir con ustedes en esta noche una palabra que se encuentra en Lucas. Se encuentra en Lucas capítulo 12. Permítanme por lo menos bajar un poquito el volumen de la música. Lucas capítulo 12. Quiero compartir con ustedes esta palabra. Y al final pues vamos a estar orando. Lucas capítulo 12. Y yo quiero leer del verso 28. Del verso 28 al verso 32. Amén. Lucas capítulo 12. Verso 28. Verso 28. Verso 28 al 32, y lo voy a leer en la nueva traducción del viviente, en la versión de la nueva traducción del viviente. Amén. Dice en el nombre de Dios Trino: y si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? El Señor, ¿verdad?, hablando a sus discípulos y a la multitud que le seguía. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su palabra, escuche bien, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará, escuche bien, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Yo lo quiero leer en la versión Reina Valera del 60, y voy a leer esos últimos versos. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido entregarles o darles el reino de los cielos. Pero voy a repetir la versión de la nueva traducción del viviente. Dice: y si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por estas cosas. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño. La versión del 60 dice: no temáis, manada pequeña, pues al Padre le dará al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Obviamente la versión del 60 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. ¿Por qué traer esta palabra en la noche de hoy? Porque mientras
¿verdad? Meditaba y le pedí al Señor que nos dirigiera para qué palabra traer la noche de hoy, vino a mi mente y vino a mi corazón esta palabra que se encuentra en Lucas capítulo 12. Capítulo 12. Y el Señor, hablando a sus discípulos, le está diciendo: no temáis, manada pequeña, buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, dice la versión de 1960, Reina Valera 1960. Y dice: si Él cuida de las aves, ¿verdad? Cuando leemos la versión completa, dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de vosotros. En estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, en estos tiempos que estamos viviendo de incertidumbre social, de incertidumbre política, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde a nivel mundial parece que todo se tambalea y parece que no hay seguridad de nada, perdón. El Señor nos dice algo, nos dice: no temáis. Dice: buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán. Él nos dará todo lo que necesitamos. Pero aquí el énfasis que el Señor está haciendo es: en medio del caos, en medio de la preocupación, en medio de la incertidumbre, en medio de aquellas cosas que pueden provocar en nosotros afán, inseguridades, preocupaciones, Él dice: busquen primeramente el reino de Dios. Y cuando habla del reino de Dios, el Señor está hablando de una esperanza. El Señor está hablando no tan solo de esa esperanza de vida eterna, no tan solo de que un día vamos a estar en su presencia, porque el reino, escúchame bien, el reino de Dios no tan solo se limita a lo espiritual. El reino de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con la manera en que Dios trata con el ser humano, tiene que ver con la justicia de Dios, con el amor de Dios, con el carácter de Dios, tiene que ver con quién es Dios y con la manera que Él quiere que el hombre viva. Porque la manera en que Dios quiere que el hombre viva no tan solo trae paz, trae tranquilidad y trae esperanza en nuestro aquí ahora, sino que nos habla de una esperanza venidera, nos habla de una vida eterna para siempre con Él, pero que esa vida eterna no se da dentro de un contexto por así decirlo, como una vez yo dije aquí, de un humito, de simplemente estar allá en el cielo. Porque el reino de Dios tiene que ver con un sistema de justicia, tiene que ver con que Dios establecerá su reino en un futuro, su reino literal, cuando Cristo venga otra vez en la segunda venida visible. Él va a establecer un reino milenial, y entonces ese reino va a ser limitado a 1000 años. Es un periodo de tiempo en que las naciones tendrán que ver y tendrán que vivir la justicia de Dios aquí en la tierra. Pero también tiene que ver, más allá de un periodo de 1000 años, tiene que ver con una vida eterna, donde vamos a estar aquellos que le creen, que le confiesan, y aquellos, ¿verdad?, que le entregaron su vida al Señor y que ya partieron, aquellos que estamos vivos y que perseveremos hasta el fin y que no nos apartemos. Viviremos para siempre con Él, pero no será dentro de un contexto de un más allá que excluye la creación, el cosmos, nuestro planeta Tierra. No, porque la palabra dice, ¿verdad?, que esperamos, y Pedro dice que esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Así que el Señor en medio del caos nos dice: no permitan que el afán y la inseguridad en que vive aquel que no tiene esta esperanza de vida, no permitan que ese afán, que esa desesperanza en que vive aquel que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo y que no vive esperanzado en las promesas de Dios, los consuma. De que nos tenemos que preocupar, claro que sí. Que tenemos que ser diligentes, claro que sí. Que tenemos que tomar precauciones, claro que sí. La palabra dice que el hombre, ¿verdad?, sabio ve el mal y se apercibe. Pero no significa
que nosotros vivamos sumergidos en un caos donde nuestra vida cristiana y nuestra vida de esperanza en Dios deje de ser por lo que estamos viendo. Amén. Obviamente nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Mire, usted sale a la calle hablando de la pandemia y yo sé que todos estamos tal vez cansados y hartos de la pandemia, pero es una realidad. Si usted sale a la calle, cuídese, ponga su mascarilla, su tapaboca, tome precauciones, lávese las manos, desinfecte, ¿verdad?, su ropa, mantenga distancia, cuídese. Tenemos que ser responsables. No porque tengamos a Dios no significa que no vayamos a tomar medidas. Amén. Porque de hecho, esto de lavarse las manos, de esta higiene personal, está establecido en las Sagradas Escrituras mucho antes que apareciera cualquier pandemia. Dios lo estableció para su pueblo, ¿verdad? Y pues tiene que ver no tan solo con un ritual, no tan solo con cuestión de religión, tiene que ver con cuestión de cuidados sanitarios. Y Dios es perfecto y la palabra habla de todo. Dios bendiga, bendición Titi Sara, Mara Silvestre, mi tía, bendición. Dios te bendiga, Silvia Cuellar, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Oscar, Dios te bendiga nuevamente. Maribel, Mari Samut, Dios te bendiga. Saludos para todos ustedes. Continuamos. Nosotros tenemos que tomar medidas, pero el Señor en medio de los tiempos nos dice, si Dios cuida de su creación, tenemos que entender que nosotros somos parte de esa creación y que Dios cuidará de nosotros. Y que nosotros no debemos sumergirnos en la desesperación y en el caos que podría sumergirse el mundo y la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza de vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas promesas. Y estas promesas debemos compartirlas con el mundo. Estas promesas y esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, y que nos la ha dejado escrita en su palabra, debemos compartirla con el mundo. Debemos compartirla con aquel que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, que vive sin fe y sin esperanza. ¿Por qué? Porque Dios desea no tan solo bendecirnos, sino desea bendecir a su creación, desea bendecir a la humanidad. Amén. Y nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra y tenemos que decirle al mundo que en medio del caos, en medio de tanta muerte, en medio de tanta tragedia, en medio de tanta crisis económica, social, cultural, en un mundo donde la ideología de género se quiere imponer, es un mundo donde se quiere sacar a Dios del panorama, donde se quiere sacar a la palabra, a la Biblia del panorama, donde se le está dando la espalda a Dios. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre poderoso del Señor, con la autoridad que se nos ha sido conferida por Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, y obviamente con amor, ¿verdad? Decirle al mundo que hay una esperanza. Decirle al mundo que tenemos que volvernos a Dios. Como decía Dios al pueblo de Israel. Y como decía, ¿verdad? En Crónica, me parece, si la memoria no me falla, que dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocare, yo les escucharé, yo sanaré la tierra. Yo extenderé mi mano de misericordia. Escúchame bien. Cuando el mundo le da la espalda a Dios, está a merced de la muerte, está a merced de la tragedia. Y no es que, escuche bien, no es que al creyente, no al hombre o la mujer de fe que cree en Dios, que le ha creído a Dios, no es que no le van a venir problemas, no es que no le van a venir enfermedades, no es que no va a llegar la escasez, no es que no va a llegar la muerte, es que sobre todas estas cosas tenemos una esperanza de vida en Cristo Jesús. Que sobre todas estas cosas, que puede llegar la enfermedad, que puede llegar la escasez, que puede llegar la tragedia, que puede, como creyente, me puede dar el COVID, como puede ser que no me dé. Sobre todas estas cosas, mi vida depende del Señor. Mi vida depende de que Él me ha dado una palabra, de que me ha dado una promesa, de que Él me ha dado una esperanza.
y que yo debo vivir mi vida no atemorizado, aunque con precaución, aunque con cuidado y tomando las medidas necesarias y cuidándome no tan solo físicamente, sino también espiritualmente. Yo debo tomar una medida, pero sabiendo que mi fuente de vida se llama Dios, sabiendo que mi sustento y mi fuente de sustento es Dios. Amén. Por eso el Señor le decía, y si Dios cuida de manera, y estoy leyendo la nueva traducción del viviente, y si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? El Señor está diciendo, no sean personas de poca fe. ¿Por qué? Porque en medio de la circunstancia, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, nuestra fe va a ser atacada. El enemigo va a atacar lo que es nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? Agradar a Dios. Y la palabra dice que es necesario que todo aquel que se acerque a Dios se acerque creyendo que le hay, con fe, sabiendo y depositando su confianza de que todo puede fallar, pero Dios no va a fallar. Amén. De que aún cuando este cuerpo pueda ser deshecho y pueda ser tocado por la muerte, si yo estoy en Él y vivo para Él, yo puedo decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y esto no es un pensamiento fatalista ni pesimista. Simple y sencillamente que yo sé que mi vida depende de Él. Mi vida en esta tierra está en Él. Yo decidí una vez entregar mi vida al Señor y depositar mi vida en las manos del Señor. Y que mi vida aquí, en esta dimensión, por así decirlo, yo se la he confiado a Dios, y que mi vida no termina el día que mi existencia termine en esta tierra, y que hay una esperanza de vida más allá de mi experiencia de vida natural o terrenal o verdad mortal, como quiera llamarle. Y el Señor dice, y le dice a los discípulos, porque mi Padre se regocija, mi Padre se alegra, a mi Padre le ha placido y Él se regocija en entregarle el reino. ¿Y qué es el reino? No tan solo Dios nos ha salvado o ha provisto salvación a través de su Hijo amado Jesucristo, sino que también nos ha hecho parte de su reino. En un momento dado, cuando Jesucristo aparece en escena y comienza lo que es el año de popularidad del ministerio de Jesucristo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no tan solo tiene que ver con una eternidad después de la muerte. No tan solo tiene que ver con una vida después en el más allá. Tiene que ver con nuestro aquí y ahora, con lo que Dios quiere y puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Es el estilo de vida y la manera en que Dios quiere que vivamos para Él, por Él, reconociéndole, sabiendo que la vida en Él, a pesar de que podamos experimentar lo que podamos experimentar, en Él hay plenitud de gozo. Que aunque pasemos aflicciones, y en el mundo tendríamos aflicciones, podemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Que aunque nos podamos sentir solos, Él envió un consolador, el Espíritu Santo. Que en medio de las circunstancias y en medio de nuestro existir, Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, que mi esperanza no debe estar en mis propias fuerzas, mi esperanza no debe estar en el trabajo que yo pueda tener, mi esperanza no puede estar o no debe estar en el cheque que yo reciba del gobierno o en el cheque que yo reciba de una compañía. No, mi esperanza está puesta en Dios. Mi esperanza debe estar puesta en aquel que hizo todas las cosas, porque la palabra dice que de Él es el mundo y todo lo que en Él habita, que Él es el Señor en el cielo y en la tierra. Amén. Que Él es mi provisión, que Él es mi esperanza.
que eres mi fuerza, que yo puedo vivir en fe y que teniendo o no teniendo, en Él yo tengo esperanza. Que si con trabajo o sin trabajo, yo tengo un Dios que me sostiene. Que estando mi cuerpo sano o estando enfermo, yo tengo un Dios que es por encima de la enfermedad, que es por encima de la escasez, que es por encima de la crisis. ¿Ok? Es interesante porque cuando el Señor, y permítanme por favor buscar aquí la versión, los pasajes completos, en la versión Reina Valera 1960, porque lo quiero leer también en la versión Reina Valera 1960, para que tengamos, porque quiero discutir unos términos aquí y lo que significa esos términos desde la perspectiva del original griego, porque es bien interesante y bien importante, y así podemos tener una percepción más clara de lo que están diciendo los versos desde la perspectiva del original. ¿Ok? Quiero leerles los versos completos del 28 al 32 en la versión del Reina Valera del 60. ¿Ok? Mire cómo dice. Escuche bien, mi amado hermano. Félix, Dios te bendiga. Saludos para ti y para tu familia. Juan Daniel, Dios te bendiga. Saludos para ti. Hilda, Dios te bendiga. Saludos para ti y para tu familia. Dice, y si así Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos, escuche bien, o en ansiosa inquietud. Esto no significa que usted no va a hacer provisión. Esto no significa que usted no va a hacer provisión para su casa. Esto no significa que usted va a dejar de, ¿verdad? Pues, ¿cómo diría yo? De llenar su alacena, ¿no? Claro que tiene que hacerlo. Usted tiene que ser responsable. Pero lo que está diciendo es, dice, y la perspectiva que el Señor está hablando a los discípulos es, como dice en esta versión, ni estéis en ansiosa inquietud. Ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Ok? Sigue leyendo la versión de Reina Valera 60, porque todas estas cosas buscan la gente. ¿Qué gente? La gente del mundo, la gente que no tiene a Dios. Escúcheme bien y no malinterprete. Lo que está diciendo es que la gente que no tiene puesta su fe en Dios, la gente que no tiene su esperanza en Dios, se afanan de tal manera que pierden la paz buscando satisfacer sus necesidades, porque han dejado de entender que aquel que suple la necesidad se llama Dios. Han dejado de entender o no han entendido, como dice el apóstol Juan, que separados de Él nada somos y nada podemos hacer. Si tú y yo hoy respiramos y seguimos con vida, es porque Él así lo ha querido y lo ha permitido. Si tú y yo tenemos algo, hemos alcanzado algo, es porque Él así lo ha permitido. Es porque así, por su misericordia, por su gracia, no por mis capacidades, no por mis esfuerzos, no por mis virtudes, sino por su gracia. Porque Él me ha permitido ser quien soy, me ha permitido alcanzar lo que he podido alcanzar. Porque si tengo un techo sobre mí es porque Él me lo dio. Porque si tengo ropa es porque Él me la dio. Usted dirá, bueno, el que no tiene techo, el que no tiene ropa. Pues mire, lamentablemente el mundo, por causa del pecado del hombre, del pecado original de Adán y Eva, el mundo entró en desgracia. Entró el pecado, entró la muerte, entró la pobreza, entró la enfermedad, entró la miseria, entró el odio, entró la envidia. Amén. Y nosotros no podemos hacer responsable a Dios de la tragedia del mundo, porque en medio de la tragedia Dios es la solución. La pregunta es si el mundo está reconociendo
y entendiendo que separado de Dios nada podemos hacer y nada somos. Dice el verso 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios primeramente. En otras palabras, buscad a Dios. Consagren su vida a Dios. Confíen en Dios. Crean a Dios. No importando qué. Hay personas en el mundo que han muerto, mueren y morirán por un ideal. Hay personas que han dado su vida por un pedazo de tierra. Hay personas que han dado su vida por un ideal político partidista o por un estilo de vida. Pues miren, nosotros debemos de entregar nuestra vida a aquel que entregó la de su hijo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida. Y mire, lo que le estaba hablando de las palabras en el original griego, y es interesante porque cuando dice que la gente del mundo busca estas cosas primeramente, es que la gente del mundo se afana de tal manera que se han olvidado de honrar a Dios primeramente. ¿Okay? Se han olvidado de persistir y perseguir, ¿verdad? Lo que realmente le da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, y es Dios. Independientemente de que el hombre crea en Dios o no crea en Dios, esto no va a cambiar la realidad de que Dios es real y de que Dios es Dios. Amén. Dios te bendiga, Janet. Saludos para ti. Dios te bendiga, Ángela. Dios te bendiga. Miren, cuando dice el verso 29, que dice, no se inquieten, en la versión Nueva Traducción del Viviente, no se inquieten por lo que han de comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. La Reina Valera dice lo siguiente, escuche bien. La Reina Valera dice en el verso 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Me llama la atención esa frase, ansiosa inquietud. Usted se puede inquietar, claro que sí. ¿Quién no ha pasado o experimentado ansiedad? ¿Quién por alguna situación no se ha inquietado? Claro que sí, somos humanos, Dios nos hizo sentimentales. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, así somos hechos, así Dios nos creó. No, o sea, hasta el ser humano más depravado tiene sentimientos y tiene sensibilidad, tiene emociones. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, ni estéis afanados. Escuche bien. Lo que está diciendo esta frase en el original griego, dice, ustedes no pueden permitir que las necesidades, no pueden permitir que lo que están viendo, la crisis, el caos que pueda haber alrededor de ustedes, alrededor del mundo, ustedes no pueden permitir inquietarse de tal manera y afanarse de tal manera que su pensamiento, escuchen bien, fluctúe o ponga en duda la esperanza que tenemos en Dios, y que entonces que esa esperanza que tenemos en Dios sea sustituida por temor, al punto que dejemos de creer en nuestra esperanza de vida, que es Dios mismo. Y esto es bien importante. Si tienes que llorar, llora. Si te tienes que preocupar, preocúpate. Si tienes que tomar medidas, toma medidas. Pero no entres o no permitas. Escúchame bien. Vamos a experimentar crisis. Claro que sí. ¿Quién en su vida no ha experimentado una crisis? Y aquel que no lo haya experimentado, o aquel que entienda que es tan espiritual, que no va a experimentar una crisis, tenga cuidado, porque el día que experimente va a sufrir demasiado. ¿Okay? No podemos. Mire, esto de super espiritualidad, eso es irreal. ¿Ok? Escuchen bien. Esto de super fe es irreal. Es fe en Dios y punto, y se acabó. Usted puede tener fe en alguien, pero la fe hacia Dios y por Dios la pone el Espíritu Santo. Y esa fe salvífica también involucra lo que es la fe hacia esta esperanza de vida,
no tan solo de vida eterna, sino a esta esperanza de que Dios se hace presente en nuestro aquí, en nuestro ahora, y que Dios, tiene el control de nuestra vida. Entonces está diciendo, no te afanes de tal manera que tu espíritu, que tu mente, que tu alma claudique entre la esperanza y la incredulidad. Entre la esperanza y la fe y el temor, el miedo, que te lleva a olvidarte, a desenfocarte de quién es Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida. No podemos permitirlo. Y ustedes dirán, Silvestre, ¿y cómo podemos evitarlo? Bueno, buscando el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando dice que las demás cosas vendrán por añadidura, no tan solo está diciendo, o no solamente está hablando de tus necesidades físicas, materiales o económicas. Dios es suficiente para suplir no tan solo el pan en la mesa, sino que Dios es suficiente para suplir la paz que necesita nuestro ser. Dios es suficiente para suplir en lo emocional, en lo espiritual, en lo sentimental, en lo intelectual. ¿Ok? Dios es suficiente para suplir todo en todos. Lo importante de esto es que nos acerquemos a Dios creyendo que le hay. En medio de todas las situaciones que estamos viviendo y experimentando, tenemos que orar a Dios para que Dios fortalezca nuestra fe. Hace muchos años yo aprendí de un viejo pastor y me aconsejó lo siguiente. Me decía, Víctor, en tus oraciones nunca dejes de pedirle a Dios que fortalezca tu fe. Nunca dejes de pedirle a Dios que Él fortalezca tu fe. Siempre pídele a Dios, Señor, fortalece mi fe en ti. Fortalece mi temor para contigo. Unge mi vida, unge nuestro ministerio, unge mi familia. Nunca dejes de pedirle a Dios que fortalezca tu amor para con Él, para con las almas. Que nunca deje de fortalecer tu amor para con tu esposa. Que tú nunca dejes de amar como Él quiere que tú ames. Que nunca dejes de sentir compasión como Él quiere que tú te compadezcas de las almas y como Él se compadeció de ti un día. Entonces, en nuestra relación con Dios por medio de las disciplinas espirituales, que hemos hablado de ellas anteriormente y van a escuchar siempre hablar de mí, de las disciplinas espirituales, la consagración, la meditación en Dios, y voy a traer algo sobre lo que es la meditación en Dios versus la meditación del mundo o la meditación según la yoga, porque hay una gran diferencia en lo que es meditar en Dios en su palabra y la meditación que el mundo nos invita a hacer, donde podemos encontrarnos con nosotros mismos. Esto no se trata solamente de encontrarnos con nosotros mismos, se trata de encontrarnos con la fuente de nuestra vida, que es Dios. Si no permitimos que Dios nos encuentre en el camino, y si no permitimos y no nos entregamos a Dios, siempre vamos a estar perdidos. Siempre vamos a estar desorientados y nuestra brújula no va a tener un norte. Así que esto es bien, bien importante. Amén. Así que vamos a estar hablando después sobre lo que es la meditación en Dios y en su palabra, versus lo que es la meditación que hoy el mundo dice que es la meditación que te puede llevar a relajamiento, a encontrarte contigo mismo, a sentir paz. Mire, Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Amén. No importa lo que el hombre haga, si lo que el hombre hace no está Dios, el hombre siempre va a estar perdido. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No te afanes. Y usted dice, pero afanarse es preocuparse. Sí, podemos afanarnos. Pero te está contradiciendo,
no, lo que te estoy diciendo es que lo que está diciendo Jesús a sus discípulos y a quienes lo están escuchando es que no permitas que el afán tome el lugar de tu esperanza. No permitas que la preocupación tome el lugar de tu esperanza. No permitas que las circunstancias se posesionen del lugar de tu esperanza y al fin del día tu esperanza se llama Dios. Tu esperanza se llama Jesús. Entonces, por eso es que el Señor en un momento dado dijo: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque el hombre, el mundo, la humanidad ha buscado paz, pero no la verdadera fuente de la paz. Ha buscado tranquilidad, sosiego, esperanza en fuentes erróneas. Es como Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta: ustedes me han dejado a mí, se han ido tras fuentes, han hecho para ustedes, están buscando en cántaros vacíos, en cántaros rotos, en vasijas rotas. Entonces, donde único el hombre puede encontrar esa paz, esa tranquilidad y ese sustento, y el que todas las cosas puedan ser suplidas en Dios. En Dios. Ahora escuche bien: Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria, pero Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos, no nuestros caprichos. Escuche bien: Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Dios, como buen padre, no va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y aunque muchas veces nos da lo que queremos, cuando nos da lo que queremos es porque sabe y ha puesto en nuestro corazón pedir conforme a su voluntad por medio de su Espíritu Santo, y nos concede, siempre concediéndonos aquello que va a ser de bendición y edificación a nuestra vida. La palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no hay tristeza. Por lo tanto, pueden haber otras cosas que parecen ser bendición, no son bendición. Y muchas veces algo que es bendición o que creemos que es una bendición se puede convertir en una maldición. ¿Ok? Pero eso podemos hablar después. ¿Qué nos está diciendo Dios en medio de todo esto? No pierdas la fe. Mantén tu fe en Dios. Mantén tu fe, como dice el apóstol, puestos los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, Jesucristo. Va a llegar preocupación, va a llegar preocupación, va a llegar ansiedad, va a llegar ansiedad. Mire, puede llegar hasta depresión, porque la depresión es un estado emocional. Y yo creo que todos, de alguna manera, mucho que poco, hemos experimentado depresión. Pero lo que está diciendo aquí el verso es: no estéis fluctuando, no te afanes de tal manera que confundas y cambie tu esperanza de vida por aquello que realmente no es esperanza de vida. No sea que en tu afán, en tu preocupación, en tu miedo, sustituyas a Dios y el amor de Dios por otras cosas que no proceden de Dios. Porque al fin del día, la palabra dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Entonces, en medio de esta circunstancia, tú y yo tenemos que seguir creyéndole a Dios. Invitar a otros, instar a otros a que pongan su confianza en Dios, a que puedan poner su esperanza en el Señor. Miren, el hombre se ha hecho muchos caminos para sí. El hombre ha establecido muchas soluciones para sí. El hombre constantemente está experimentando con tal de satisfacer sus necesidades en todo el sentido de la palabra.
Pero lo importante es que el hombre entienda que la fuente de la vida es Dios. Y tú y yo en medio de estos tiempos y en los tiempos que se avecinan, porque no es que seamos pesimistas, es que es Biblia. Las cosas no van a mejorar, se van a empeorar. Pero para el creyente, para el que tiene una esperanza de vida, es diferente. Es diferente. ¿Okay? La palabra dice, y voy a leerlo otra vez, dice, mas buscad el reino de los cielos y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Escuche bien. Y es interesante y es precioso el que podamos, ¿verdad? Poder ver que a Dios le ha placido entregarnos el reino. En otras palabras, hacernos parte del reino, bendecirnos, hacernos parte de su reino y poner a nuestra disposición no tan solo el reino, sino ponerse él a su disposición para nosotros. Escuche bien. Y quiero también, y lo voy a leer textualmente este comentario que tengo aquí, dice, el reino prometido a los discípulos en estos versos es el reino de Dios. Escuche bien, obviamente el reino de Dios. Mismo que se nos exhorta a buscar en las escrituras. Primeramente se trata de un reino espiritual, ¿ok? Pero no se limita a lo espiritual. El reino de Dios tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que ver no tan solo con lo que va a acontecer en el futuro y la esperanza de una vida eterna y de la gloria de estar para siempre con Él en un cuerpo glorificado para aquellos que le creen a Dios, ¿verdad? Sino que el reino de Dios se establecerá sobre toda la creación y que nosotros vamos a disfrutar de ese reino y de su rey que es Dios. Y cuando digo Dios me refiero a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Okay? Por lo tanto, es un reino celestial. Escuche bien, pero que no deja atrás la esperanza de que, por ejemplo, los que creen en Cristo se les ha prometido tener un cuerpo glorificado, un cuerpo donde la enfermedad ya no será, donde el dolor ya no será, un reino donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá pecado, no habrá tentación, donde podremos disfrutar de una creación renovada, donde podremos disfrutar de la presencia y de la esencia, ¿verdad? Y de la sustancia de quién es Dios. Y de que podemos experimentar eso que se llama un gozo inefable. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que también padece. Dios. La enfermedad llega tanto, bueno, la palabra dice que llueve para justos e injustos, que el sol sale para buenos y malos. Así que tanto el creyente como el no creyente puede experimentar enfermedad, escasez, pérdida de trabajo, luto, muerte. La diferencia es Cristo Jesús. La diferencia es en quién hemos puesto nuestra esperanza. La diferencia es en quién está puesta nuestra confianza. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Justos e injustos vamos a llorar. Justos e injustos vamos a reír. Justos e injustos vamos a padecer. Y ustedes dirán, entonces, ¿de qué vale servir a Dios si tanto el injusto
como el justo, van a padecer lo mismo. Bueno, yo aprendí esto, yo lo dije una vez aquí en un momento dado, yo aprendí de mi pastor en Puerto Rico, lo siguiente. Mi pastor decía en Puerto Rico, el reverendo Rubén Ríos, pastor de la Iglesia Cristiana Betania Primera, de la Asamblea Iglesia Cristiana en Puerto Rico. Yo bendiga al pastor Ríos y a toda la Iglesia Betania. Mi pastor Ríos decía, es mejor llorar dentro de la voluntad de Dios que fuera de ella. Es mejor que te den una cachetada en Cristo que fuera de Cristo. Porque en Cristo tenemos consuelo. En Cristo somos fortalecidos. En Cristo somos restaurados. En Cristo somos renovados, somos regenerados. Él nos santifica por medio de su Espíritu Santo. Y como dijo Cristo mismo, cuando Lázaro, su amigo, murió, el que cree en mí, ¿sabe? Aunque esté muerto, vivirá. Y de hecho la palabra dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose a Jesucristo y lo que el Señor dijo. Entonces, yo prefiero vivir. Escúchame bien, no un evangelio fatalista, pero tampoco un evangelio superficial, ilusorio, donde todo es prosperidad y todo es felicidad y no hay llanto. No, el evangelio es un evangelio de realidades. Y la mayor realidad y verdad del evangelio es que tenemos un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que te dice, vas a llorar, pero yo te consuelo. Vas a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo que causa aflicción. Hay pecado, pero yo he vencido el pecado. ¿Sí? Entonces, esa es la esperanza de vida que nosotros debemos predicar. Ese es el reino que nosotros debemos predicar. Amén. Porque, como dice la palabra, el reino de Dios no es bebida ni comida. El reino de Dios es más que eso. La vida en Cristo no tiene comparación. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta noche? En palabras simples. En medio de la crisis que podamos experimentar, incluso en medio de la persecución que pueda experimentar la iglesia, en medio de los principios de dolores, ahora más que nunca debemos buscar la presencia de Dios. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora más que nunca tenemos que solidificar nuestra relación con Dios por medio de las disciplinas espirituales. Ha habido gente que me ha llamado para preguntarme si la iglesia pasa por la gran tribulación o no. Hay cristianos, hay personas dentro del cuerpo de Cristo que están dudando de lo que han creído o de lo que se les ha predicado. Mire, yo personalmente, y no voy a dar un estudio escatológico ahora, pero yo personalmente creo en la postura premilenialista. Yo creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Pero todas las teologías fueron establecidas, fundamentadas, desarrolladas por una persona, por un individuo. Y se establecieron según lo que ellos entendieron, interpretaron lo que dice la Sagrada Escritura. Ah, bien, yo, vuelvo y repito, yo soy de los que creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y cuando estemos en el estudio escatológico, en el estudio de Apocalipsis, voy a traer, o voy a explicar el por qué yo creo que la iglesia pasa por la gran tribulación. Sin embargo, yo creo que sí vamos a ver principios de dolores. Yo creo que sí, la iglesia va a experimentar persecución como la experimentó en el pasado. La iglesia primitiva
experimentó persecución. Hubo 10 grandes persecuciones en la iglesia primitiva, y estas 10 grandes persecuciones terminaron con, bueno, desde la perspectiva de persecuciones que vinieron del Imperio Romano, ¿no? Terminaron con Constantino. Y Juan, cuando escribe el Apocalipsis, cuando Juan habla en el Apocalipsis, que le habla a las iglesias de Asia, Juan dice, yo Juan, compañero vuestro, en vuestra tribulación. O sea que Juan experimentó tribulación, pero aquella no era la gran tribulación, ¿okay? Así que yo creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pero que vamos a experimentar persecución, claro que sí. Que la iglesia en otros países está experimentando persecución, claro que sí. Que hay cristianos siendo perseguidos, siendo torturados, siendo sacrificados, siendo martirizados, claro que sí. Pero no significa que esa sea la gran tribulación. Ahora, en medio de todo esto, Dios te bendiga Carlos Colón, Dios te bendiga Mirna, saludos para ti, Dios te bendiga Henry. Yo creo que en medio de todo esto, nosotros tenemos que mantener nuestra esperanza en Cristo Jesús. Hay alguien que, y como dije, hay personas que me llaman, la iglesia pasa por la gran tribulación, estamos en la tribulación. No estamos en la tribulación, no estamos en la gran tribulación. ¿Ok? Vuelvo y repito, yo creo personalmente que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pero vamos a ver principio de dolores, vamos a experimentar tribulación, pero no la gran tribulación. Escúchame bien. El pueblo de Israel ha sido perseguido, por ejemplo, el tiempo de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Eso fue terrible. Y no es la primera vez que el pueblo de Israel ha sido perseguido, no es la primera vez que la iglesia ha sido perseguida. Durante el tiempo de la Reforma, durante el tiempo primer siglo, segundo, tercer siglo, cuarto siglo de la iglesia, el tiempo de los mártires, la iglesia ha sido perseguida constantemente por mucho tiempo. Porque es el cuerpo de Cristo y el enemigo se levanta en contra del cuerpo de Cristo. Ahora bien, me han preguntado, ¿y si pasamos por la gran tribulación? Bueno, pues, mi esperanza es que no pasemos por la gran tribulación, y yo creo que no pasamos por la gran tribulación. Pero si fuese así, pues mire, independientemente, tenemos que tener relación con Dios. Tenemos que afirmar nuestra fe en Dios. Porque esto no se trata, y vuelvo y repito, yo creo que la iglesia no pasa por una gran tribulación, pero eso no se trata solamente de esto. Se trata de que si Cristo viene y no estás preparado, no tienes tu vida alineada con Él, lamentablemente puedes perderte. Ponle que no se dé rapto en este momento, pero ¿qué si mueres? ¿Qué si partes de esta tierra y tu vida no está alineada con Dios? No estás en buena línea con la palabra de Dios. ¿Qué pasaría con tu alma? ¿Qué pasaría contigo? Entonces, debemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, pero tenemos que buscar el reino de Dios por amor a Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios por agradecimiento a Dios y no por los panes y los peces. Gloria a Dios por los panes y los peces, ¿verdad? Que el reino de Dios nos ofrece los beneficios. Pero tenemos que servirle a Dios, fortalecer nuestra relación con Dios, no por lo que Dios nos pueda dar o nos dé, sino porque le amamos y porque Él es Dios. Nuestra relación con Dios se debe de establecer por amor y agradecimiento, no por interés, no por lo material, no por eso. En medio de esta crisis y en medio de todo lo que estamos experimentando, el Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia primeramente. A Dios le ha placido y Dios se regocija en habernos entregado su reino. No te afanes. No permitas
que lo que estamos experimentando y viviendo nos afane, nos inquiete, como dice la Escritura y como leímos aquí. No entres en una ansiedad tal que pierdas el camino. No. Y como dice la versión de la Reina Valera, ansiosa inquietud. Tenemos que preocuparnos, tomar medidas, sí, debemos inquietarnos, pero no al punto de que entremos en una histeria donde sustituyamos nuestra esperanza y donde dejemos de creer a Dios y a sus promesas por el afán de suplir nuestras necesidades y olvidar que nuestra primera y nuestra prioritaria necesidad es Dios. Porque ¿de qué vale? De que yo busque la provisión olvidándome de la fuente de la provisión. No funciona así. Y como dijo el apóstol Juan, separados de Él, nada somos y nada podemos hacer. En esta noche la palabra que te traigo es la siguiente, y la he repetido 20 veces. En medio de lo que podamos enfrentar, no perdamos nuestra esperanza en Él. ¿Y cómo podemos evitar perder nuestra esperanza? Manteniendo una relación con Él, meditando en su palabra, creyendo en su palabra, estudiando la palabra de Dios con el fin de crecer, de conocerle, de entender a la medida que podamos y dentro de nuestra capacidad y nuestra humanidad el carácter de Dios que Él ha autorrevelado en las Escrituras para que nosotros podamos tener una relación con Él. Estos tiempos no son fáciles y van a empeorar. Pero en medio de los tiempos tenemos aquel que creó y que domina los tiempos. Le servimos a aquel que es inconmovible, que es inmutable y en quien no hay sombra de variación. Tenemos que seguir creyendo. Tenemos que vivir creyendo. Y si es necesario, morir creyendo en aquel que es Señor de todo lo que existe. Amén. Así que cuando venga la duda, cuando venga el temor, porque Dios sabe y Dios nos conoce y Dios sabe que en algún momento dado el temor, la duda, la incertidumbre, la ansiedad, tal vez la depresión pueden llegar. Antes de que llegue, cuando llegue y cuando pase, tenemos que refugiarnos en Él. Él irá con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte. Amén. El hecho de que experimentemos el valle de la sombra y de la muerte no significa que nos quedemos en sombra y no significa que vamos a morir en ese valle. Él dijo que Él iría con nosotros. Él es el buen pastor. Amén. Así que, por favor, no pierda la esperanza en Dios ni las promesas que Él ha hecho para con nosotros en su palabra. No pierda la esperanza en esa palabra que Dios te ha dado.
Y no pierdas la esperanza y puedes tener la certeza y la seguridad de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él dijo, porque no os dejaré solo, os enviaré el Consolador y vendré a vosotros y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Una vez yo decía que Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Sea que rías o que llores, sea que tengas dinero o no tengas dinero, sea que estés gozando de salud o toque la enfermedad a tu cuerpo, Él estaría contigo. Él prometió estar contigo. Así que no perdamos de perspectiva de que Él está con nosotros. Y aun cuando a veces por la circunstancia, por la razón que sea, nos alejamos, Él va atrás de nosotros. Él busca tomar nuestra mano y traernos otra vez al camino y llevarnos por la senda correcta. Como siempre he dicho y otras veces he dicho, recuerda que los procesos nunca serán mayor que el propósito de Dios en tu vida. Y los procesos son el instrumento de Dios para llevarte a donde Él quiere llevarte y hacer contigo lo que dijo que haría contigo. Los procesos son herramientas, instrumentos para Dios hacer a través de ti lo que dijo que haría, formarte, hacerte conforme a su carácter. Él es el alfarero, posiblemente estás en la rueda, posiblemente estás ahí dando vueltas, posiblemente estás siendo una y otra vez amasado, machucado contra la rueda, pero Él te está dando forma, te está preparando, te está haciendo el hombre conforme y la mujer conforme al carácter de Cristo para poder manifestar en ti a través de ti ese llamado que te hizo. Él no te va a entregar nada hasta que tú no estés preparado o preparada para cumplir y para sostener aquel peso de gloria que Él dijo que depositaría en ti. Así que Dios no te va a tirar al campo sin prepararte. Y lo que has vivido ha sido parte de tu preparación. Y lo que has podido alcanzar, lo alcanzaste porque a través de los procesos Él te hizo de tal forma que pudiste sobrepasar y pudiste entonces recibir aquello que Él dijo que te daría para ese momento. Pero una etapa te prepara para la otra. Un escalón te lleva al otro. Una experiencia te forma y te hace para la próxima. Cada batalla te da la experiencia, te da la madurez, te da la capacidad de poder enfrentar la próxima. Amén. Así que en medio de los procesos, no te confundas. Como dijo el Señor, no se confunda vuestro corazón ni tengas miedos. Creed en Dios, creed en mí, dijo el Señor. Deposita tu corazón, tu mente y tus ansiedades en Cristo Jesús. Yo he podido experimentar muchos momentos de ansiedad. He podido experimentar crisis en mi vida. Diferentes tipos de crisis. Muchas experiencias. Y todavía me faltan. Y posiblemente tú tienes unas experiencias que yo no tengo y tengo otras que tú no tengas. Lo importante es que, y a lo que te quiero decir es esto, que en cada una de mis experiencias he podido ver la mano de Dios.
Y aún cuando a veces actuamos como el hijo pródigo, que piensa que puede estar y vivir separado de su padre, se va y tiene que ser lastimado por sus propias decisiones, y ha tenido que volver, o hemos tenido que volver de nuestro padre, sabiendo que Él va a tener misericordia de nosotros. Aún esas experiencias y esos golpes que tal vez fueron provocados por nuestras propias decisiones, Dios las utiliza para formarnos. Amén. Así que, voy a cerrar mujeres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que no hagas provisión, no estoy diciendo que no te prepares, no estoy diciendo que no te cuides. Lo que está diciendo el verso es que no permitas que las circunstancias te lleven a afanarte de tal manera que te olvides de quién es tu verdadera fuente. Que no te olvides de quién es Dios en tu vida. Amén. Dios te bendiga, Marlene. Saludos para ti y para tu familia. ¿Okay? Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Que la gente del mundo en su desespero y queriendo suplir sus necesidades se han olvidado de quién es quien suple sus necesidades espirituales, físicas, de todo sentido. ¿Okay? Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad y sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Busca fortalecer tu relación con Dios. Y Dios se ha de manifestar en tu vida. La Biblia dice que Dios se acerca a todo aquel que se acerca a Él. Y que Dios honra a todo aquel que le honra. Así que honrémosle. Confiemos en Él. Acerquémonos a Dios creyendo que hay. Amén. Cuídense. Como dice la palabra, que el hombre es sabio. El hombre sabio, bien mal y se percibe. Amén. Nos veremos prontito. Gracias a todos ustedes. Gracias por sus oraciones. Recuerden, por favor, y vamos a orar ahora antes de despedirnos. Oren por nosotros. Vamos a unirnos en oración por el pastor Víctor Eltreiche, que está en recuperación de su operación. Se está recuperando muy bien. Él pues pasó por un trasplante de riñón y un trasplante de células madres. También oramos por el pastor José Cáez y su familia. Sigan orando por nosotros. Yo estoy bastante recuperado, todavía en proceso, ¿verdad? Y en cuidado médico, pero bastante recuperado. Amén. Dios te bendiga y derroche la paz del Señor contigo y tu familia. Vamos a orar. Recuerda, el mensaje siempre de esta noche es: no permitas que las circunstancias te lleven al punto de afanarte, de desesperarte, de tal manera que te olvides de quién es tu fuente de vida. Amén. La desesperación va a llegar, puede llegar. La inquietud puede llegar, puede llegar. El afán puede llegar, claro que sí, puede llegar. Pero todo eso lleva a los pies del Señor. Entrégalos al Señor y entiende y comprende y nunca te olvides. Y mantén la esperanza de que Él es tu fuente de vida. Amén. Y aquel que te creó, que te formó, aquel que te trajo a la existencia, tiene cuidado de ti. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te doy gracias por estos momentos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor,
por abrazarnos con tu Espíritu Santo, por consolarnos, por fortalecernos. Padre, te pedimos, nos unimos en oración apelando a tu palabra. Cuando tú dices que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, tú contestas desde los cielos. Cuando tú dices que creemos los unos por los otros, tu palabra, tú estableces en tu palabra, Señor, que todo lo que pidamos a ti, creyendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, será hecho. Se nos será hecho si pedimos con fe y creyendo, Dios. Yo te pido que fortalezca nuestra fe para contigo. Yo te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, fortaleciéndonos en ti, fortaleciendo nuestra fe, nuestro amor, nuestro temor para contigo. Padre, que no importando lo que perdamos, nunca perdamos la esperanza, que nunca nos olvidemos de que tú eres nuestra fuente de vida, de que tú eres nuestro sustento. Que nuestra fuente no es ningún hombre, ninguna mujer, que nuestra fuente no es un trabajo, que nuestra fuente no es un gobierno, que nuestra fuente nosotros no somos nosotros mismos, sino que tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres nuestro sustento de vida espiritual, de vida física. Tú, mi Dios, el Todopoderoso, tú que eres dueño del mundo y de todo lo que en él habita, tú que tienes control, autoridad y poder sobre todo y todos. Tú eres a quien servimos y a quien creemos, mi Dios. Y en tu misericordia, Señor, te pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo que seas tú, Señor. Padre Celestial, fortaleciéndonos en ti. Que seas, Padre Celestial, guiándonos, dirigiéndonos. Que podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos ser sal, Padre Celestial. Que podamos ser los instrumentos, Padre, que tú utilices para testificarle al mundo, para llevarle al mundo las buenas nuevas de salvación, mi Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Padre Celestial, que podamos anunciar al mundo que tú eres Dios y que el mundo pueda entender y que tú a través de tu Espíritu Santo redargullas, Señor, y hagas caer las vendas de los ojos, Señor, y hagas caer, Padre Celestial, las ataduras y deshaga las ataduras que el enemigo, Señor, haya puesto sobre las almas, que tú nos pongas de frente para hablarles y que puedan entender y recibir y comprender el mensaje de vida que tú has puesto en nuestros corazones por medio de tu palabra y la verdad de tu Espíritu Santo. Te pido que bendiga a cada una de mis hermanas y hermanas, que tú los utilices como instrumento poderoso en tus manos, Señor. Que tú supla todas sus necesidades conforme tus riquezas en gloria, mi Dios. Y que cuando llegue el momento de la inquietud, el momento del desespero, de la desesperanza, Señor, que retumbe, Padre, que haga eco con nuestro ser, lo más íntimo de nuestro ser, tus promesas. Que seamos fortalecidos, Señor, por medio de tus promesas. Y que recordemos, Señor, las tantas veces que tú has hecho, Señor, favor, gracia y misericordia para con nosotros. Te pido, Señor, que tú lo bendigas con toda bendición del cielo, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Te pedimos por el pastor Víctor Aldeche, por el pastor Cáez, te pedimos por cada pastor, por cada pastora, por cada misionero, por cada hombre y mujer, Señor, que te han creído y que predican tu palabra, por cada hermano y hermana, Señor, no importando cuál sea el ministerio que ejerza, que seas tú usándolo, bendiciendo, haciendo provisión de salud física, salud emocional, que seas tú reconciliando, salvando, sanando el alma herida, que seas tú, mi Dios, deshaciendo las obras del enemigo, que seas tú deshaciendo, Señor, el yugo por medio de la unción de tu Santo Espíritu. Padre, que tu verdad, Señor, penetre en los seres, penetre en los corazones, en las mentes, en las almas, Señor. Y que tu palabra, Señor, haga para lo cual es enviada. Tu palabra que no torna atrás vacía, Señor, y que es efectiva, que es más cortante que una espada de doble filo, que es como un martillo que quebranta las rocas. Señor, tú que conviertes el corazón de piedra en un corazón de carne y sensible. Tú que salvas, que transformas, que libertas, que para ti no hay nada imposible, Señor. Venimos a ti
creyendo y pidiendo que fortalezca nuestra fe para contigo, mi Dios. Padre, que podamos, Señor, fortalecernos en ti por medio, Padre, de una vida devocional a ti, de una vida devota, entregada a ti, mi Dios. Y que no importando lo que podamos experimentar y ver, Señor, Padre, que nunca dejemos de creer a ti, mi Dios. Señor, que podamos ser lámparas encendidas en medio de la noche. Que podamos ser, Señor, atalayas, que podamos ser altavoces que anuncien tu verdad, tu amor y misericordia. Y no tan solo que lo anunciemos, Señor, sino que nuestras manos, Señor, se conviertan en tus manos. Y que podamos, Señor, extender, Padre Celestial, una mano amiga al necesitado, mi Dios. Y que tú suplas de tal manera que podamos, Señor, bendecir a otros, Padre Celestial, con lo que tú pongas en nuestras manos. Líbranos, Dios. Líbranos de caer en tentación. Líbranos, Señor, de la altivez, de la arrogancia. Líbranos de un corazón altivo, de un corazón, Señor, inflado de orgullo, sino que nuestro corazón, mi Dios, sea uno, Padre Celestial, arropado, Señor, sumergido en tu gracia, en tu presencia. Bendice a mis hermanos y hermanas y cualquier persona que pueda escuchar este mensaje. Trata con ellos, Señor. Que tu palabra llegue, mi Dios. Que entendamos que esto no se trata de nosotros, que eres tú. Que eres tú, Señor, obrando como solo tú puedes hacerlo en los corazones. Gracias a ti por mis hermanos y hermanas. Gracias por esta oportunidad de poder volver a transmitir, mi Dios. Gracias por la salud que me has dado. Gracias por la fortaleza que me has dado. Gracias, Señor, porque en medio de la crisis de salud, tú te haces presente. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a hacer misericordia, justicia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Pero hacerlo para ti, para tu gloria, para tu honra. No permitas que nunca, Señor, nunca nuestros corazones se dañen. No permitas, Señor, que no importando dónde tú nos lleves y que tú nos permitas alcanzar, que nunca, Señor, nuestros corazones se dañen. Señor, que entendamos que tú, solamente tú y solo tú, Señor, eres merecedor de la gloria, de la honra, del honor, que solamente tú eres, Señor. Y solamente por tus méritos podemos lograr algo. Y que al fin del día, si podemos hacer o hemos hecho algo, siervos inútiles somos. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. La paz del Señor sea contigo. Gracias. Gracias a todos ustedes. Seguimos orando los unos por los otros, por favor. Hoy es viernes. Vamos a volver a transmitir los miércoles. Vamos a volver a transmitir los domingos en la tarde. Vamos a volver a los estudios los sábados. Y pues pronto, con mucho cuidado y tomando las medidas de precauciones, las debidas precauciones, vamos a comenzar nuevamente una célula de estudio aquí todos los viernes que vamos a estar transmitiendo. La idea era comenzar hoy, pero por eso fue que transmitimos y traímos esta palabra. Pero vamos a comenzar una célula de estudios que vamos a estar transmitiendo y para que todos ustedes sean pues partícipes y puedan colaborar en este estudio. Amén. Así que le esperamos. Bendiciones. Igualmente, Marlene, bueno verlos, bueno saber de ustedes nuevamente. Amén. Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo.
rieguen la voz, compartan esto, denle share, denle like. Ustedes saben que lo que hacemos lo hacemos para Dios y para bendecir al pueblo. Esto no se trata de hacernos famosos ni darnos a conocer, se trata de dar a conocer a nuestro Señor y dar a conocer la verdad del Evangelio, que es la que transforma, la verdad de la palabra que transforma, que cambia. Testificar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? De nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que el mundo pueda, en medio de tanta crisis, abrazarse a la esperanza de Jesucristo. Amén. Bendiciones, la paz del Señor con ustedes, que descansen, tengan una noche placentera, una noche linda, y que si Cristo viene, volvemos con Él, si partimos, que podamos ser recibidos en su presencia. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz, la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les amamos. Gracias por su amor. Amén. Bendiciones. Chao, chao.